trabajo de investigación, ¿verdad? Para su tesis, su trabajo de tesis final para este proyecto. Así es que gracias a todos por la participación y vamos a seguir con ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Nelly Alonso, ¿verdad? Por la palabra. Bueno, entonces vamos a empezar ya con las disertaciones. Como les comenté anteriormente, son tres disertaciones y entonces, bueno, vamos a ir presentando de a uno. Está habilitado el chat. Al finalizar las tres disertaciones, entonces se abre el ciclo de preguntas y el doctor Neri va a estar entonces muy atento al chat y luego él le va a estar transmitiendo las preguntas. Bueno, entonces la primera disertación se titula Determinación de estafilococcus coagulasa negativa en leche de vaca con mastitis clínica y su sensibilidad a antimicrobianos comúnmente utilizados en dos establecimientos lecheros del Departamento Central en el año 2018. La disertante, la doctora Ana Barbosa Penal. Adelante, doctora. Muy buenos días. Mi nombre es Ana Barbosa. No sé si ya se ve mi pantalla. ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve. Ya se ve, doctora. Sí. Bueno. Sí se ve, doctora. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Barbosa Penayo y voy a estar presentándoles los resultados de mi trabajo de tesis, que como dijo la autora, es la determinación de estafilococcus coagulasa negativa en leche de vacas con mastitis clínica y la sensibilidad a ciertos antimicrobianos comúnmente utilizados en dos establecimientos lecheros del Departamento Central en el año 2018. Bueno, antes que nada debemos saber que la mastitis es un problema poblacional multifactorial que es imposible de erradicar. Por ende, nosotros necesitamos limitar ese índice de infección, es decir, disminuir la posibilidad de infección de los cuartos mamarios de los animales. La mastitis es una reacción inflamatoria de los tejidos, tanto secretores como conductores de la leche de la glándula mamaria, como respuesta a una infección ya sea bacteriana o una lesión traumática. La mastitis es una enfermedad multifactorial, es decir, que puede ser desencadenada por varios factores. El 80% de las mastitis se considera que es de origen infeccioso, pero también puede ser causada por traumatismos, puede ser de origen metabólico, fisiológico, ya sea por estrés, alergias, etc. Epidemiológicamente, a estos agentes causales de la mastitis se les clasifican, a los agentes infecciosos, se les clasifican en contagiosos, ambientales y oportunistas. En la foto anterior podemos ver cómo era uno de los ordeñes en uno de los establecimientos al cual corresponde esta investigación. El estafilococcus coagulasa negativa son bacterias cocos gram positivas de distribución mundial. Son considerados, según la clasificación anterior, como organismos oportunistas, porque son microorganismos comunes, es decir, corresponden o forman parte de la microbiota normal de la piel, de la ubre y de las glándulas de los animales. Los estafilococos coagulasa negativos tienen varios factores de virulencia. Estos factores de virulencia le dan mayor capacidad de ingresar al organismo y a su vez diseminar y causar mayor daño al huésped. Estos entonces inducen a las respuestas inflamatorias y daño tisular, promoviendo entonces así su diseminación a través del huésped. Entonces estos factores de virulencia forman una parte muy importante en el establecimiento y la exacerbación de la mastitis. Es decir, una vez que se instala o una vez que ya existe o ya está presente, entonces puede exacerbar aún más mediante estos factores de virulencia. Uno de ellos es la proteasa, que lo que cumple o que lo que hace es degradar ese tejido, permitiendo así la invasión bacteriana. También están las lipasas, que lo que promueven es la adhesión
de estas bacterias a las superficies y la persistencia de las mismas en las secreciones grasas, por ejemplo, en el tejido de la piel o las secreciones como la leche, que tiene gran cantidad de grasa. En cuanto al factor de virulencia de molicina, los estafilococos coagulasa negativa producen una gamma toxina que lo que hace es potenciar la acción de otra molicina del Staphylococcus aureus, que es la beta-molicina. Entonces, a esto se le conoce como sinergismo de hemólisis. Eso quiere decir que potencia esta actividad del Staphylococcus aureus, aunque de por sí también tiene actividad, pero es mucho menor. Y por último, el factor de virulencia, que es el más importante del Staphylococcus coagulasa negativa, que es el que hay que tenerle mayor consideración, es el biofilm. El biofilm es una capa de exopolisacáridos que rodea a la célula bacteriana. No solo a una célula, sino que también se pueden agrupar y formar microcolonias para que este biofilm cubra o proteja a más de una bacteria, así también como más de una comunidad o más de una población de bacterias. Lo que hace este biofilm es impedir la fagocitosis por parte de las células del propio organismo, de la defensa del organismo. Protege también de la terapia antimicrobiana por diversos mecanismos. Puede ser aumentando la capa de biofilm e impidiendo el ingreso de estos antibióticos dentro de este biofilm y por ende dentro de su punto de acción. También disminuyendo el metabolismo dentro de esta capa y también permitiendo el desarrollo de la resistencia a nivel genético. Es decir, como bajo esta capa existe más de una comunidad de bacterias, puede haber una que tenga una resistencia a un antibiótico en específico y mediante la transferencia, ellos por debajo de ese biofilm, además de protegerse, entonces también están transmitiendo esa resistencia a nivel genético. El objetivo general de este trabajo en particular fue determinar los estafilococos coagulasa negativa en leche de vacas con mastitis clínica y la sensibilidad a antimicrobianos comúnmente utilizados en 2 establecimientos lecheros del Departamento Central en el año 2018. Se buscó también determinar agentes bacterianos de mastitis clínica, es decir, cuáles eran los agentes o los géneros frecuentemente aislados y evaluar los resultados obtenidos. El trabajo de investigación se realizó en 2 establecimientos lecheros del Departamento Central y las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Cabe resaltar que este trabajo de investigación se centró en una parte o en un solo microorganismo y ciertos antibióticos en específico, a diferencia del proyecto que englobó muchos más géneros bacterianos y también muchos más antibióticos. Como parte del procedimiento, la población, en este caso, fue toda la leche de aquellas vacas en producción con mastitis clínica que hayan dado al California Mastitis 3 en grado 1, 2 y 3 y que tengan síntomas y signos evidentes. Y como muestra, fueron la leche de vacas en producción con mastitis clínica de 2 establecimientos lecheros del Departamento Central que fueron muestreadas entre los meses de octubre y noviembre del año 2018, que hayan cumplido con los criterios de selección. Dichos criterios de selección fueron los de inclusión, las vacas en lactación con prueba California Mastitis test positiva, como mencioné, en grado 1, 2 y 3, y con signos clínicos. Y las vacas los criterios de exclusión fueron las vacas en lactación con pruebas de California Mastitis test positiva en grado trazas y todas aquellas vacas que hayan sido sometidas a un tratamiento antimicrobiano previo, porque esto impediría el crecimiento de estas bacterias posteriormente en el laboratorio. Bueno, en el método de campo, una vez que teníamos los permisos aprobados por parte de los propietarios a ser parte de este proyecto,
Entonces se llevó a cabo la visita a los establecimientos, la toma de datos, tanto de los establecimientos como de los animales. Es decir, nos íbamos con un cuestionario donde hacíamos las preguntas correspondientes, tanto en base al establecimiento, las prácticas que ellos llevaban a cabo para el ordeñe, así como también de los animales, el número de aparición, si tuvo alguna vez alguna dificultad, algún problema, si tuvo alguna enfermedad, etc. Y a partir de ahí entonces se procedía a la higiene de los animales mediante el lavado de los pezones con agua corriente y el secado con una toalla de papel descartable. Y se procedía a realizar el California Mastitis Test. En la paleta, que como podemos ver en la imagen, cada uno de los tazones corresponde a un cuarto mamario. Se descartó el primer chorro y posteriormente se procedió al ordeñe manual en cada uno de los tazones de la paleta, aproximadamente 2 ml de leche, y se mezcló con la misma proporción del reactivo. Se mezcló ligeramente y se procedió a la interpretación de estos resultados. Aquellos que dieron grado 1, 2 y 3 como criterio de inclusión habíamos dicho, entonces de eso se tomó la muestra y se realizó un pool para el examen bacteriológico en recipientes estériles, herméticamente cerrados y correctamente identificados. Se procedió con todas las medidas de asepsia correspondientes, tanto del orificio de pezón como el lavado de los pezones, como habíamos mencionado. Se inclinaban los recipientes para evitar la contaminación y estos fueron trasladados o enviados al laboratorio dentro de las 24 horas correspondientes, todo siempre refrigerado. Para la interpretación del California Mastitis Test nos guiamos entonces por esta tabla, que teníamos el California Mastitis Test negativo, es cuando la solución permanece inalterado, y el grado 3, que era el máximo, entonces ya hay una formación de gel bastante densa que se puede observar en la paleta. Una vez llegado al laboratorio, las muestras fueron dejadas a temperatura ambiente y posteriormente eran cultivadas por medio de estrías por agotamiento en el medio agar-sangre. Estas muestras se incubaron a 37 grados centígrados durante 24 horas y posterior a las 24 horas se procedió a la descripción de las colonias y a la tinción de estas para la observación al microscopio y también a la prueba de catalasa. Como habíamos mencionado que el estafilococo coagulasa negativo eran cocos gram positivo, catalasa positivo, entonces aquellos que daban ese resultado fueron sometidas a otras pruebas para la identificación de las especies. Entonces, en la imagen podemos ver aquellos que tenían la formación de un coágulo, corresponden a los estafilococos coagulasa positivo, y aquellos que no formaban ese coágulo, entonces son los coagulasa negativos. Una vez identificadas las especies, entonces pasamos a la prueba de sensibilidad antimicrobiana, que fue un proceso bastante arduo y minucioso, así como la de identificación de las especies. La prueba de sensibilidad se realizó primeramente el inóculo de las colonias bacterianas en una suspensión equivalente al 0,5 de la escala de McFarland, que es el grado de turbidez aprobado. Y se sembró estas placas de Agar Müller-Hinton, donde se colocaron los discos antibióticos que son recomendados por el CLSI. Estas placas fueron incubadas a 37 grados durante 24 horas y posterior a eso nosotros pasamos a la medición en milímetros de los halos de inhibición producidos por cada disco de antibiótico. Eso, como se puede observar en la imagen, ahí tenemos las placas con los discos de inhibición alrededor de cada antibiótico.
Para la interpretación de resultados se llevó en cuenta esta tabla que es proveída por el CLSI, que es el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio. Pero para aclarar que solamente para objeto de esta investigación fueron testeados estos antibióticos. En el proyecto, así como fueron aislados mayor cantidad o otro género de bacterias, también fueron testeados mayor cantidad de antibióticos tanto para este género de bacterias como para los demás. De las 50 muestras procesadas, hubo crecimiento en 41 placas. Las placas restantes, entonces no hubo crecimiento. Pero de estas 41 placas, hubo un aislamiento de 56 cepas bacterianas distintas. Esto se debe a que en alguna de las placas había mayor cantidad de colonias que crecían en esta. De estas 41 placas, la mayoría, es decir, un 38 cepas, es decir, un 67,86%, corresponde al género Staphylococcus y las restantes a los otros géneros de bacterias. Del total de 38 cepas que pertenecen al género Staphylococcus, entonces fueron aisladas 22 Staphylococcus coagulasa positiva, ya una vez que se hacía el test de coagulasa, y 16 cepas que son o que corresponden al Staphylococcus coagulasa negativa. Los Staphylococcus coagulasa negativa se encuentran entre los microorganismos aislados con mayor frecuencia en el laboratorio. Antes no se le daba tanta relevancia, no se le hacía tanto caso, vamos a decirle, pero actualmente sí se le está haciendo o sí está ganando mayor protagonismo porque como patógeno esta bacteria ha ido en aumento. Entonces se le asocia al progreso de la tecnología porque ya son tratados las bacterias que anteriormente se conocían, ¿verdad? Entonces estos recién empiezan a tener o están emergiendo como potenciales bacterias responsables de infecciones intramamarias en las explotaciones lecheras modernas. Las especies, como habíamos dicho, ahora identificamos hasta por especie, entonces las especies mayormente aisladas de Staphylococcus coagulasa negativa fueron el Staphylococcus epidermidis con un 50%, el Staphylococcus saprophyticus y el Staphylococcus simulans con un 18,75% cada uno, el Staphylococcus warneri y el Staphylococcus claysferi con un 6,25%, es decir, una cepa cada uno. Como habíamos mencionado anteriormente, uno de los factores de virulencia más resaltantes del Staphylococcus coagulasa negativa es la agrupación y la formación del biofilm sobre cualquier superficie, ya sea viva o inerte, es decir, en la piel del animal, así como en las secreciones que se pueden quedar en lugares estratégicos de diseminación, como son las cañerías, las ordeñadoras, las pezoneras, los implementos y las maquinarias de ordeñe. Entonces esto dificulta la erradicación de estos agentes. También el biofilm, como habíamos mencionado, son responsables del fracaso del tratamiento de antibióticos, las posibles recidivas de esta infección, porque si bien hay un tratamiento para el animal, si sigue quedando en el ambiente, entonces hay la posibilidad de que si no se desinfecta correctamente el establecimiento, entonces puede haber una recidiva de esta infección. La aparición de infecciones tardías y la transferencia genética de la resistencia. En cuanto a la sensibilidad antimicrobiana, entonces en esta investigación encontramos una sensibilidad del 100% tanto a gentamicina como a sulfatrimetoprim y un 50% de sensibilidad a la tetraciclina y un 18,75% de sensibilidad a la penicilina. La variación de esta sensibilidad a los antibióticos puede deberse a que los tambos utilizan distintos tipos de antibióticos para el tratamiento de la mastitis. Entonces se puede considerar de que la elevada sensibilidad tanto a la gentamicina como a la sulfatrimetoprim puede deberse al poco o nulo uso de estos principios activos en los establecimientos. Entonces nosotros podemos deducir eso mediante la encuesta realizada al momento de la toma de muestras de los establecimientos. Esto concuerda
parcialmente con un estudio llevado a cabo por Bobadilla, también en el Departamento Central, en el 2010, donde hubo una sensibilidad a la gentamicina en un 97,5%, en cambio a la penicilina hubo un 68,75%. En comparación con nuestro estudio, entonces hubo un 18,75% de sensibilidad, entonces se nota la cantidad, la disminución de esa sensibilidad en este periodo de tiempo. Y también, según el estudio llevado a cabo por Friesen, también en el año 2010, que ella testeó los mismos antibióticos, entonces se encontró igual sensibilidad a la sulfatrimetoprim y a la gentamicina, pero ella encontró una sensibilidad de 83% a la tetraciclina, en comparación con este estudio que encontramos un 50%, y a la penicilina ella encontró un 62% de sensibilidad, sin embargo nosotros encontramos un 18,75%. Es decir, en este periodo de tiempo el descenso de la sensibilidad es bastante alarmante. En cuanto a la resistencia antimicrobiana, encontramos una resistencia de 81,75% a la penicilina y un 50% de resistencia a la tetraciclina. Pero no encontramos resistencia ni a la sulfa-trimetoprim ni a la gentamicina. Esto difiere con Friesen, para que ya había encontrado una resistencia a la penicilina en un 42% y a la tetraciclina en un 26%. Para fijarnos nada más que en un periodo del 2010 al 2018 prácticamente se duplicó la resistencia antimicrobiana. Entonces ese aumento de la resistencia es bastante alarmante y también está muy relacionado con el factor de virulencia que tiene esta bacteria, que es el biofilm. También otro factor importante de hablar es el consumo de la leche que fue sometida a tratamiento antimicrobiano, porque en algunos de los establecimientos donde asistíamos, entonces era descartada, pero para uso humano, pero era administrado a los terneros para no privarle de la leche materna. Entonces esa práctica también es bastante perjudicial en cuanto al porcentaje o a la capacidad que tiene para aumentar la resistencia antimicrobiana. El aumento de la resistencia antimicrobiana puede deberse al uso indiscriminado de antibióticos cuando no hay un correcto diagnóstico o no hay una identificación de los microorganismos que están causando esa afección en ese momento. Entonces, directamente por asesoramiento o porque es erróneo o porque alguien le recomendó, entonces ellos directamente usan un antibiótico y no saben si ese es el antibiótico que es apropiado para esa afección en ese momento. Entonces es necesario utilizar los métodos diagnósticos para la identificación correcta de estos microorganismos. Es decir, tenemos que permitir que las nuevas tecnologías y la capacidad de diagnóstico que tenemos ahora, entonces puedan acompañarnos en esta práctica o acompañarnos en el mejoramiento del tratamiento de las afecciones. En conclusión, de las 50 muestras que fueron utilizadas para este estudio, se aislaron un total de 56 cepas bacterianas distintas, en su mayoría del género Staphylococcus. 16 de estas cepas pertenecieron a los Staphylococcus coagulasa negativa, fueron sensibles a la gentamicina y a la sulfatrimetoprim y aumentó la resistencia en cuanto a la tetraciclina en un 50% y la penicilina un 81,25%. Se lograron todos los objetivos propuestos para este estudio y para los demás estudios, para los estudiantes que están buscando tema de tesis, entonces se sugiere aumentar la cantidad de muestras y también de establecimientos para tener resultados más representativos del departamento. Eso hablo particularmente por el tema que yo escogí para mi tesis, pero si bien el proyecto engloba mucho más, es mucho más representativo del departamento. También siempre se sugiere controlar la toma de muestra para evitar la contaminación y los falsos positivos, porque como dije ahora, puede que el biofilm se encuentre en los Staphylococcus coagulasa negativos se encuentren en la piel de forma natural,
nosotros aislamos eso en el laboratorio y la gente cree que ese ya es el causante de la enfermedad, pero en realidad estas bacterias pueden estar presentes en la microbiota normal, entonces la presencia de estas no determina la presencia de la enfermedad en el rebaño. Es decir, que se tiene que realizar una muy buena toma de muestra para evitar los falsos positivos. Como recomendación, siempre evitar el uso indiscriminado de antibióticos, utilizar los métodos diagnósticos para la identificación de los microorganismos que son causantes de las mastitis, contar con los antibiogramas específicos para el correcto tratamiento y que los resultados obtenidos se traduzcan en un cambio real en la práctica diaria. Lo ideal es que para cada afección haya un aislamiento y haya un antibiograma. Pero en el caso de hatos o en caso de poblaciones lecheras amplias, entonces sería mejor buscar otro tipo de muestreo o un muestreo más representativo para que sea más factible y se realice por lo menos periódicamente en diferentes hatos, pero del mismo establecimiento, pero que se realice esos estudios para llegar al diagnóstico correcto y para hacer un tratamiento correcto, tanto en el animal como del establecimiento. Por ejemplo, la corrección de ciertas prácticas que, como mencioné, ¿verdad?, no es correcto. Entonces, poder mejorar esas prácticas y así también disminuir la incidencia de la mastitis en los hatos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a la doctora Ana Barbosa por su excelente presentación y también por la colaboración en todo el trabajo del proyecto. Hay que decir, ¿verdad?, que todos los que participaron de verdad así mojaron la camiseta y entonces, bueno, les agradezco de corazón de parte del equipo. Bueno, las preguntas para la doctora Ana Barbosa, por favor, al chat, que el doctor Neri está súper atento, registrando ahí sus preguntas. Así que al finalizar las disertaciones, entonces, la doctora le va a estar respondiendo. Bueno, pasamos a la siguiente disertación, titulada Resistencia a los antimicrobianos en mastitis bovina producida por Staphylococcus aureus en tambos del departamento de Cordillera en el año 2019, a cargo de la doctora Lorena Enciso Bol. Doctora Lorena, adelante. Buenos días a todos. Mi tema de tesis fue Resistencia a los antimicrobianos en mastitis bovina producida por Staphylococcus aureus en tambos del departamento de Cordillera en el año 2019. La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria y sus tejidos secretores que reduce la producción del volumen de leche, alterando su composición, incluso su sabor, además de elevar su carga bacteriana normal. La mastitis es una enfermedad infecciosa y contagiosa, en la mayoría de los casos como consecuencia de infecciones por distintos microorganismos, especialmente bacterias y con menor frecuencia debido a traumatismos. Entre los microorganismos más frecuentes aislados se encuentran el Staphylococcus aureus, patógeno versátil en animales y humanos. Puede causar enfermedades superficiales e internas debido a la producción de exotoxinas y una gran variedad de síndromes toxémicos. Por las características epidemiológicas de Staphylococcus aureus, el principal reservorio como patógeno asociado a la vaca es la ubre infectada. El Staphylococcus aureus posee varios factores de virulencia que permiten al patógeno sobrevivir dentro de la célula y esparcirse en el tejido de la ubre. Esto da lugar a infecciones de larga duración que pueden persistir durante la lactancia y en subsiguientes lactaciones. La hipótesis de mi trabajo es que los Staphylococcus aureus aislados de muestras de leche con mastitis bovina en tambos del departamento de Cordillera en el año 2019
presentan resistencia a las penicilinas, tetraciclinas y eritromicinas. Como objetivo general, determinar la resistencia a antimicrobianos en mastitis bovina causada por Staphylococcus aureus, aislados de muestras de leche en tambos del departamento de Cordillera en el año 2019. Objetivos específicos: identificar muestras de leche positivas a CMT, identificar Staphylococcus aureus en muestras obtenidas, identificar sensibilidad y resistencia mediante el antibiograma, evaluar los resultados obtenidos. Pasando a la metodología, el tipo de estudio es observacional, descriptivo, prospectivo y de corte transversal. El marco temporal se llevó a cabo desde el mes de marzo del 2018 al mes de noviembre del año 2019. El estudio se realizó en 6 tambos del departamento de Cordillera. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio del Departamento de Microbiología e Inmunología. La población enfocada: animales de la especie bovina, destinados a la producción de leche sin distinción de raza ni edad y positivos a CMT. El método a campo: se realizó una primera visita a los productores de los establecimientos involucrados en el estudio con el propósito de presentarles una carta de autorización para el relevamiento de datos de los animales y la posterior toma de muestras, así como el análisis de las mismas. La segunda visita consistió en la extracción de muestras con la vestimenta de bioseguridad. Se procedió a la identificación de las vacas en lactación. La recolección de las muestras se realizó al pie del animal, sujetando la cola de las vacas para impedir que con las mismas se contaminen los pezones que fueron correctamente higienizados. La prueba de California Mastitis Test se realizó previo al ordeñe a la totalidad de vacas seleccionadas para el estudio. Esta prueba se realizó al pie del animal y consistió en descartar los primeros chorros de leche, de extraer manualmente aproximadamente 5 ml de leche de cada cuarto mamario y se colocó en cada compartimiento de la paleta para CMT. Luego se añadió el reactivo para CMT, se agitó, se observó la presencia de gelificación, se higienizó correctamente la placa antes de proceder con la prueba en los demás animales en estudio. Las pruebas de aquellos animales cuyo cuarto mamario resultaron positivos a las pruebas CMT se recolectaron en frascos estériles para su análisis laboratorial. En el método laboratorial, las muestras debidamente identificadas fueron remitidas al laboratorio de microbiología e inmunología, donde se determinó Staphylococcus aureus y su sensibilidad mediante aislamiento microbiológico. La identificación confirmatoria realizada para la determinación de Staphylococcus aureus se logró a través de la interpretación en las placas. Las mismas presentaron las características culturales propias de la bacteria, colonias amarillas, en microscopía cocos gram positivos, en la prueba de la catalasa positiva por la formación de la burbuja, a la prueba de la coagulasa hubo formación de coágulos, la resistencia a los discos antibióticos de polimixina B con halos reducidos, con pruebas de disco de difusión. Los azúcares manitol, trealosa viraron el pH acidificando el medio de cultivo, cambiando el color de los mismos, quedando en color amarillo. La prueba de Voges-Proskauer dio positivo, cambiando al color rojo. La prueba del PIR resultó ser negativa, es decir, ante el inóculo del PIR no hubo cambio de color.
Con esas reacciones bioquímicas se confirmó fenotípicamente Staphylococcus aureus. Luego, para la interpretación del antibiograma, después de 24 horas de incubación, se examinó cada placa y se midió los diámetros de las zonas de inhibición. Se midió con regla sosteniendo la placa sobre un fondo oscuro. Los tamaños de la zona de inhibición fueron interpretados en las tablas correspondientes y los organismos se informaron resistentes, intermedios, sensibles, frente al antimicrobiano ensayado. Resultados y discusión. Fueron analizadas 60 muestras positivas a California Mastitis Test. Las mismas arrojaron los siguientes resultados. El gráfico representa la identificación confirmatoria fenotípica de Staphylococcus aureus a través de pruebas bioquímicas. A partir de las 60 muestras positivas a California Mastitis Test, el 8% resultaron Staphylococcus aureus. 55 casos, 92% corresponden a otros microorganismos. La implicancia del resultado obtenido en la identificación del Staphylococcus aureus es a causa de que esta bacteria vive normalmente en diferentes partes de la vaca como piel, vagina, morro, cicatrices. El principal reservorio de Staphylococcus aureus como patógeno asociado a la vaca es la ubre infectada. Las infecciones se suelen propagar entre diferentes animales o entre cuarterones, durante el proceso de ordeño, a través de un equipo de ordeño contaminado, las manos del ordeñador o los trapos utilizados para lavar, limpiar o secar más de una vaca. Estos hallazgos no son similares a los encontrados por Gianninichi y colaboradores en el año 2014, encontrando de 2.254 muestras, 21% de Staphylococcus aureus, siendo el principal patógeno aislado de muestras positivas en un estudio sobre mastitis bovina, reconocimiento de los patógenos y su resistencia antimicrobiana en la cuenca lechera del sur de Uruguay. Asimismo, Pellegrino y colaboradores en el año 2011 identificaron 23 casos, 21% como Staphylococcus aureus de las 300 cepas bacterianas que se aislaron, no coincidiendo así el resultado con la presente investigación por ser mayor el número de casos. En la tabla 1 se observa el porcentaje de Staphylococcus aureus sensibles a los antimicrobianos, penicilina, tetraciclina y eritromicina. En la misma se aprecia que de las 5 muestras positivas a Staphylococcus aureus, 4, el 80% fueron sensibles a penicilina, 5, el 100% a tetraciclina y 4, el 80% fueron sensibles a eritromicina. Existe consenso sobre la utilidad de la prueba de sensibilidad antimicrobiana para seleccionar los antimicrobianos en forma racional. Tal es el caso que, en base a los resultados de este estudio, puede recomendarse en la terapia antimicrobiana para el control de mastitis bovina a causa de Staphylococcus aureus, la utilización de la penicilina, tetraciclina y eritromicina por mostrar altos porcentajes de sensibilidad. Los datos obtenidos en este estudio no concuerdan con lo descrito por Mareco en el año 2008, demostrando la sensibilidad de Staphylococcus aureus para la penicilina de 47% de 19 muestras, tetraciclina 69% de 28 muestras, siendo estos menores en comparación a los porcentajes obtenidos en este estudio para la penicilina y tetraciclina. Nether en el 2016 encontraron sensibilidad de 71% para la penicilina, 20% para la eritromicina en un estudio sobre la susceptibilidad a antibióticos de Staphylococcus aureus aislados de mastitis bovina en lechería de la cuenca central de Argentina,
no coincidiendo con el resultado obtenido de la presente investigación, donde existe mayor sensibilidad para la penicilina y eritromicina. En la tabla 2 se observa el porcentaje de Staphylococcus resistente a los antimicrobianos como la penicilina, tetraciclina y eritromicina. En la misma se observa que de las 5 muestras positivas a Staphylococcus aureus, el 20% fue resistente a la penicilina. La tetraciclina no presentó resistencia y el 20% fue resistente a eritromicina. El análisis del comportamiento de las cepas de Staphylococcus aureus aisladas frente a los antimicrobianos de uso más frecuentes en mastitis bovina indicó que existe resistencia a la penicilina. Esto puede atribuirse por diferentes causas. Por ejemplo, por ser el mecanismo más común del Staphylococcus aureus de producir beta-lactamasas, ya que la resistencia bacteriana es un proceso continuo que inició con la resistencia a penicilina por Staphylococcus aureus varias décadas atrás, favorecido principalmente por el uso inadecuado de antimicrobianos. También en este estudio se encontró resistencia a la eritromicina, macrólido que se utiliza para el tratamiento de mastitis bovina debido a que alcanza concentraciones efectivas en la leche contra Staphylococcus aureus. No se detectaron resistencia a la tetraciclina. Con estos resultados puede indicarse para la terapia antimicrobiana en el control de mastitis bovina a causa de Staphylococcus aureus. Si bien el porcentaje de resistencia no es elevado, es oportuno mantener estudios periódicos de monitoreo para detectar la terapia antimicrobiana eficaz para el control de mastitis bovina a causa de Staphylococcus aureus. Según lo descrito por Pellegrino y colaboradores en el año 2011, en un estudio de mastitis bovina, resistencia a antibióticos de cepas de Staphylococcus aureus aisladas de leche, la resistencia para la penicilina fue de 22%, eritromicina 36%. Es similar el porcentaje de resistencia para la penicilina con la presente investigación. Nether en el 2016 encontraron resistencia para la penicilina en 28 muestras, el 12%, para la eritromicina en 3 muestras, 3%, en un estudio sobre la susceptibilidad a antimicrobianos de cepas de Staphylococcus aureus, donde 96 fue el número de casos aislados de mastitis bovina en la cuenca central de Argentina, no coincidiendo con los porcentajes de resistencia obtenidos por los mencionados antimicrobianos en la presente investigación. En conclusión, de las 60 muestras positivas a la prueba de CMT, se aislaron 5 muestras positivas a Staphylococcus aureus, de las cuales 4, el 80%, fueron sensibles a penicilina, 5, el 100% a tetraciclina y 4, el 80% a eritromicina. En cuanto a la resistencia, se encontró 1, el 20% a penicilina, no se encontró resistencia a tetraciclina y un 20% a eritromicina. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lorena, por tu presentación y también por tu colaboración todo lo que fue el trabajo. Las preguntas para la doctora Lorena, por favor, también las listas, y al final entonces serán respondidas. También nos acompañan, también antes de darle la palabra a la doctora Vanessa Chirites, nos acompañan todo el equipo que estuvo trabajando en lo que fue este trabajo de investigación. Entonces, ellos están todos en algún momento, al finalizar, en el momento de las preguntas, entonces los doctores también van a estar interviniendo. Bueno, pasamos entonces a nuestra última disertación, titulada Factores de riesgo asociados a mastitis bovina en hatos lecheros del departamento de Cordillera en el año 2018.
a cargo de la doctora Vanessa Chirique. Doctora, bienvenida. Te doy la palabra. Muy buenos días a todos y primero quisiera dar gracias a los docentes e investigadores por el espacio y también por habernos dejado participar en el proyecto tan grande, tan importante que se realizó. Mi trabajo de investigación se tituló Factores de riesgo asociados a mastitis bovina en hatos lecheros del departamento de Cordillera del año 2018. Una breve introducción acerca de lo que es la leche. La leche es uno de los productos agrícolas más importantes y producidos y valiosos del mundo. Forma parte de casi el 27% del valor agregado global del ganado y el 10% del de la agricultura. Los productores así van en busca de herramientas que faciliten el trabajo para poder producir productos de buena calidad. Pero son muchos los factores que dificultan muchas veces lograr los óptimos resultados. Uno de los factores serían enfermedades que pueden afectar al ganado. Una de estas enfermedades más frecuentes que afectan al ganado lechero es la mastitis. El término mastitis se refiere a la inflamación de la glándula mamaria, sea cual sea su causa, y se caracteriza por alteraciones físicas, químicas y casi siempre bacteriológicas de la leche. Dependiendo de los signos clínicos, de su duración y de las lesiones que provoca la mastitis, puede clasificarse en subclínica, clínica y crónica. Aunque la mastitis ocurre esporádicamente en todas las especies, adquiere una mayor importancia económica solamente en vacas lecheras. Algunos de los efectos que pueden causar pérdida económica debido a esta enfermedad serían reducción en la longevidad de los animales, efectos negativos en el peso corporal, hay sanciones de parte de la industria por el alto contenido de células somáticas, también el desecho que ocurre durante y después del tratamiento de la mastitis y por supuesto el dinero invertido para el tratamiento de la mastitis. Existe también peligro adicional que la contaminación bacteriana de la leche de las vacas enfermas puedan hacerla inadecuada para el consumo del hombre o puede servir como un mecanismo de diseminación de enfermedades al ser humano. Para ello existen pruebas que sirven para la detección de mastitis. La primera sería una inspección y palpación de la glándula mamaria, que sirve para comprobar por la vista y el tacto anormalidades de tamaño y de la consistencia de las ubres. Otro examen, otra prueba sería la prueba de la conductividad eléctrica de la leche, que mide el aumento de la conductividad eléctrica debido a su mayor contenido electrolítico, especialmente iones de sodio y de cloro. Y otra prueba, que es una prueba biológica, es la prueba de California Mastitis Test, que consiste en el agregado de un detergente llamado alquilauril sulfonato de sodio, que causa liberación del ADN de los leucocitos que están presentes en la ubre, y este se convierte en combinación con agentes proteicos que se encuentran en la leche en una gelatina. A mayor presencia de células se libera una mayor concentración de ADN y por lo tanto mayor será la formación de gel. Y la lectura de la muestra se clasifica entonces como el grado más elevado de inflamación. La presencia de mastitis bovina está fuertemente influenciada por una multiplicidad de factores que pueden estar presentes en las explotaciones pecuarias. Esto es importante. Estos factores pueden ser clasificados en dependientes del ambiente, en dependientes del manejo o dependientes del animal propio. En dependientes al animal podemos encontrar como factores la raza, los días en leche, el número de partos, la condición corporal, la producción de leche, la integridad de los pezones, la conformación de ubre y de los pezones.
En dependientes del manejo podemos clasificar como el tamaño del acto, el sistema del ordeñe, si es a mano, mecanizado, la rutina del ordeñe, si los operarios se lavan las manos, si utilizan guantes, si el equipo de ordeño está funcionando bien, hay una revisión periódica, el establecimiento que ocurre de orden para entrada al ordeño, como por ejemplo, si se ordeña primero todas las vacas sanas, luego las enfermas, una higiene en la cama, en las instalaciones, en la ubre, en las patas, etc. Es por eso que el propósito de este trabajo de investigación fue el de demostrar que una correcta aplicación de las actividades de manejo puede disminuir las pérdidas importantes debido a causa de esta enfermedad, ¿verdad? El objetivo general del trabajo fue evaluar los factores de riesgo comúnmente asociados a la aparición de mastitis bovina en hatos lecheros del departamento de Cordillera del año 2018. La ejecución del trabajo se llevó a cabo desde el mes de mayo del 2018 al mes de mayo del 2019 y los datos fueron obtenidos a través de muestreos que se realizaron en 6 hatos lecheros del departamento de Cordillera. Consistió en 2 visitas. La primera visita se seleccionaron los establecimientos y se solicitó a los propietarios que firmen una carta compromiso para la participación del proyecto. En la segunda visita se realizó la prueba de California Mastitis Test y se relevaron datos. La prueba de California Mastitis Test se realizó al pie del animal. Primero se realizó la limpieza de la ubre, el secado y la asepsia, y luego se prosiguió a la realización de la prueba, que consiste en un agregado del reactivo en las paletas, que se pueden ver en la pantalla. Se agrega el reactivo y se mezcla con la leche, se realiza un ligero movimiento circular para la mezcla y luego se procede a la lectura de los resultados. Aquí se puede observar la paleta, esta es la paleta utilizada, cada círculo representa a 1/4 de la ubre, se mezcla el reactivo junto con la leche y se realizan ligeros movimientos circulares para la mezcla. Tampoco hay que agitar demasiado. Luego se procede a la lectura, que sería de la siguiente manera. Negativo se considera no infectado, no existe un espesamiento de la mezcla, y luego va de trazas a positivo fuerte dependiendo del espesamiento de la mezcla. Positivo fuerte sería ya una evidente formación de gel y la superficie de la mezcla se eleva. Los datos fueron recabados en esta planilla, en donde se identificó a los animales y se clasificó en positivos o negativos a la prueba de mastitis. El sistema de registro el utilizado fue en donde se indagaron preguntas tanto al operador y a los propietarios antes del ordeñe y después del ordeñe. La medición de los resultados fue de acuerdo al diseño de casos y controles. Se conformaron 2 grupos, uno compuesto por individuos que dieron positivo a la prueba de California Mastitis Test y otros que no, que son los controles. Estos a su vez fueron separados de acuerdo a la exposición del factor de riesgo o no, en expuestos y no expuestos, a modo de realizar el cálculo de odds ratio para identificar cuáles serían los factores de riesgo. Y se interpretó de la siguiente manera. Si el odds ratio es mayor a 1, la asociación se considera positiva, es decir, que la presencia del factor se asocia a la mayor ocurrencia del evento, considerándose un factor de riesgo. Si el OR es menor a 1, no se considera, la asociación es negativa, es decir, que la presencia del factor no se asocia a la ocurrencia del evento. Y si el OR es igual a 1, no existe una asociación entre las variables, es decir, que la cantidad de veces que ocurre el evento es igual o no
con o sin la presencia del factor. Bueno, los resultados de este trabajo de investigación fueron los siguientes. Se muestrearon 6 establecimientos lecheros. Del total, se muestrearon 200 animales en producción que fueron sometidos a la prueba de California Mastitis Test, de los cuales 141 animales dieron positivo y 59 animales dieron negativo, representando así respectivamente el 70.5% y el 29.5% de la muestra. Un punto a considerar aquí es que en este trabajo se tomaron como positivos las muestras que salieron desde trazas a grado 3. Mis compañeras anteriormente estuvieron diciendo que ellas tomaron como positivos a partir de grado 1. Es por eso que hay una evidente cantidad superior de positivos a esta muestra, porque para este trabajo se tomó desde trazas como positivo, desde el grado trazas. Y teniendo en cuenta que dentro del estudio se contaron con 6 tambos con ordeñe mecanizado y diferentes prácticas de higienización, se realizó una encuesta con preguntas cerradas, en donde se indagó con respecto a prácticas del pre-ordeñe y del ordeñe. Fue una encuesta que hubo varias preguntas que se realizaron y de esas encuestas se aislaron estos 3 factores que van a ser analizados en este trabajo, que son lavado de manos, el uso de selladores y lavado de pezones. De 4 tambos, para la variable lavado de manos, 4 tambos afirmaron que realizaban esta rutina y 2 tambos no. Para la variable uso de selladores, 5 tambos afirmaron que realizaban el uso de selladores post-ordeñe y 1 tambo no lo realizaba. Y para el lavado de pezones, previo al ordeñe, los 6 tambos afirmaron que realizaban esta práctica. Entonces, se analizó la relación entre la variable lavado de manos y la ocurrencia de mastitis, de los cuales en 163 animales se realizó el lavado de manos, o sea, los operarios realizaban el lavado de manos o al menos afirmaron que realizaban el lavado de manos previo al ordeñe. Y en 37 animales los operarios no realizaban esta actividad, de los cuales 26 animales que dieron positivo a mastitis estuvieron expuestos al factor de riesgo que sería la ausencia de lavado de manos. Es decir, en 26 animales que dieron positivo a mastitis, esos operarios no se lavaron las manos. Se realizó el cálculo de odds ratio y arrojó un resultado de 0.98. Este resultado indica que no es factible establecer una asociación entre la ausencia de lavado de manos previo al ordeñe con la ocurrencia de mastitis, teniendo en cuenta que el valor es un valor cercano al 1. Para la variable de uso de selladores post-ordeñe, se tuvo que, en 180 animales en producción muestreados, los operarios utilizaron o realizaron la rutina de usar selladores post-ordeñe y en 20 animales no se utilizó el sellado post-ordeñe o no se realizó el sellado post-ordeñe, de los cuales 3 animales que dieron mastitis, o sea que fueron positivos a mastitis, fueron expuestos al factor de riesgo que sería la ausencia de uso de selladores post-ordeñe, dando un resultado de OR de 0,75. También este resultado indica que no es factible establecer una asociación entre la ausencia de uso de selladores post-ordeñe con la ocurrencia de mastitis, debido a que es un valor también cercano al 1. En cuanto a la variable de lavado de pezones,
los 6 establecimientos manifestaron que realizaban esta práctica. Por lo tanto, no fue factible realizar el cálculo de riesgo ya que no existió un factor de exposición. Los resultados que se encontraron en este trabajo difieren a lo encontrado en bibliografías. Por ejemplo, Santibáñez en el 2013 relacionó la ausencia de higiene de manos antes del ordeñe con un riesgo de 2 veces que si hubiera presencia de higiene de manos. Con relación a la falta de higienización de la ubre, como ser lavado y secado de pezones y el uso de selladores, Ramírez en el 2015 encontró un OR de 5.744. Es decir, una vaca con una ubre sucia tendría 5 veces más probabilidades de enfermarse. En conclusión, el resultado para OR de las variables propuestas lavado de manos fue de 0,98 y para la variable uso de selladores post-ordeñe fue de 0,75. No es factible entonces asociar la ausencia de dichas variables como factores de riesgo asociados a la aparición de mastitis. Bueno, y factores a tener en cuenta que pudieron haber influenciado en los resultados de este trabajo. Primero que nada, ya mencioné que las muestras de positiva California Mastitis Test fueron tomadas desde el grado trazas hasta el grado más alto. También sería importante que realizar este modelo parecido con productores de una zona mucho más específica, con una rutina de manejo parecido, porque este trabajo fue a nivel de cordillera, a nivel de todo el departamento de cordillera. También sería importante validar el modelo de la encuesta, efectuar la encuesta en todos los horarios de ordeñe, porque es bien sabido que en algunos tambos existen 2 ordeñes. Este trabajo de investigación se realizó en uno solo de los horarios de ordeñe, o sea, la encuesta fue realizada en uno de los horarios, solo en uno de los horarios de ordeñe. También realizar la encuesta a todos los operarios involucrados en el ordeñe. Ya, como dije, como hay 2 horarios, seguramente hay 2 operarios diferentes y con diferentes prácticas de manejo cada uno. También sería importante agrupar las variables relacionadas al animal y no solamente las relacionadas al manejo. Y también sería importante realizar un efectivo y mucho más profundo para determinar la cuantificación de los factores de protección o de riesgo para la mastitis. Como recomendación para productores, sería bueno clasificar las diferentes actividades de manejo tanto para prevención y control de las enfermedades y así poder garantizar al consumidor final productos de buena calidad e inocuos para la salud humana. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Vanessa Chirique por la disertación y también por la colaboración en el trabajo. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Neri con las preguntas, una vez más les digo ahora que pueden dejar las consultas en el chat para la doctora Vanessa. Antes de pasar un poquitito ahora los agradecimientos, mencionarle a todo el equipo de trabajo de investigación, a la cabeza del director, ¿verdad?, del equipo, el profesor doctor Miguel Torres Numbay, los investigadores principales, el profesor Neri Osvaldo Alonso, que nos está acompañando, la profesora doctora Raquel Pedroso, la profesora doctora Ruth Zárate, los investigadores en formación, la doctora Luz Cardoso, la doctora Mónica Vázquez Escalante y la doctora Daniela López, quien les habla. Investigadores asociados, profesor doctor Oscar Valiente, la doctora Adriana González de Vicioso, el doctor Tomás Acosta. Y también a los ayudantes de investigación, doctora Silvia Sáenz Caballero, la doctora Cristina Torres. Y un súper agradecimiento especial de parte de todo el equipo de investigación a todos los testistas, actualmente ya doctor Alejandro Argüello, el doctor Elías Gastón, nuestra disertante, la doctora Ana Barbosa,
la doctora Edith Ruiz Díaz, el doctor Luis Morillo, la doctora Araceli Arce, la futura ya casi doctora Anaí Bogado, la doctora Lorena Enciso, la doctora Vanessa Tiripe, también al doctor José Ramírez, Néstor Villa y Cristian Cuyuy. También hacer mención de los estudiantes que también estuvieron participando. La estudiante Laura Vigo, también la estudiante Melina. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos, también al departamento de extensión y también al departamento de informática. Bueno, ahora sí ya le paso la palabra al doctor Neri Alonso. Bueno, vamos a ir a la primera pregunta. Ahí está la doctora Liz esperando la respuesta, la doctora Liz Viveros. Bueno, ella consulta tipo de reactivo utilizado para la prueba CMT y si tuvieron acceso a registros antecedentes de las vacas testeadas. Bueno, el tipo de reactivo utilizado para el CMT es el púrpura de bromocresol, púrpura de bromocresol, ¿verdad? El reactivo en sí es el aril alquil sulfonato, ¿verdad? Pero el reactivo de CMT hay dos tipos, ¿verdad? Uno que tiene esta reacción púrpura, el que usamos ahora, y el otro es con azul de bromotimol, ¿verdad? Que tiene una variante que va hacia el verde cuando da positivo, ¿verdad? Y si se tuvieron acceso a los antecedentes de las vacas, es por eso que se tuvieron los registros previamente de los animales, en qué etapa de la lactancia estaba, cuántos litros de producción tenía, si fueron tratados o no con antibióticos, esos aspectos sí tuvieron en cuenta. No sé si la doctora Liz querés complementar tu pregunta, si satisfizo, podés habilitar tu micrófono y te escuchamos. La doctora Liz es muy importante, es una profesional que está en el viceministerio con el programa de competitividad láctea dentro del proyecto del CICLA. Doctora Liz. El silencio me responde. Respondió en el chat, súper. Hola, doctor. buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Neri Alonso. Nada más que para felicitarles por el excelente trabajo. Realmente es apasionante el mundo de lo que es la calidad de leche y dentro de eso el mundo de la mastitis. Gracias por compartir este trabajo tan importante. Y bueno, otra de las preguntas que quisiera realizar es, doctor, en cuanto a la implementación de estos tambos muestreados, la implementación de las buenas prácticas, si tuvieron en cuenta también eso, la rutina de ordeñe, lo importante que es la prueba del primer chorro, si rutinariamente lo realizaban. En cuanto a la implementación de las buenas prácticas, doctor. Bueno, en los tambos, o sea, tienen ellos, como vimos, ¿verdad? La mayoría tienen dentro de su rutina de ordeña. Ahora, dentro del proyecto de investigación que nosotros tenemos de este proyecto está, ¿verdad? También realizar un manual de buenas prácticas. Realmente en los tambos están haciendo una rutina adecuada, pero no se tiene todavía implementado las buenas prácticas, digamos así, en forma documentada. Están haciendo el mejor trabajo que ellos puedan, pero aún no tienen un manual de buenas prácticas. Creo que también a través del viceministerio, de SENALSA, ya hizo un manual, entonces es cuestión de ir difundiendo y que se vaya aplicando, porque hasta el momento de esas buenas prácticas debe ir aplicándose en forma ya en todos los tambos, ¿verdad? No sé si alguien más quiere responder a esa pregunta. Otra cosa también, doctor, para acotar nada más, sería que en este caso del proyecto se
expandió, vamos a decirle, no solo en cierto tipo de nivel tecnológico de los tambos, sino que había diferentes niveles, ¿verdad? En algunos eran muy automatizados, bastante responsables, bastante bien llevado a cabo las prácticas de manejo. Sin embargo, en otro había un poquito más de falta, ¿verdad? En ese aspecto. Gracias, Doc. Muy bien. ¿Hay Doctor, alguna, señorita doctora? una última consulta, o más que consulta, compartir un poquito con ustedes que en el marco de la CICLA, la Comisión Interinstitucional de Competitividad Láctea, estamos trabajando en lo que es el plan estratégico, así como también en la elaboración de un manual de buenas prácticas que va a tener un componente de producción climáticamente inteligente. Entonces, quisiera poner a conocimiento de los colegas. Sería tan importante, creo yo, poder socializar, compartir con ustedes y poder tener las observaciones, recomendaciones, algunas acotaciones. Creo que sería interesante, ¿sí? ¿Y cómo lo podíamos realizar? Muy bien, es importante destacar que dentro de esa comisión del CICLA está representada la Facultad de Ciencias Veterinarias. Entonces, cuando esté ese material, vamos a ver cómo se puede coordinar para hacer una discusión, sobre todo, ¿verdad? Dentro del manual de buenas prácticas que se está realizando, y las observaciones se van a realizar acá dentro de la facultad, ¿verdad? O sea, como representantes de la facultad. Y para la socialización se puede hacer un encuentro virtual como donde le invitemos a todos los participantes interesados. En este caso hay muchos estudiantes, hay colegas, de tal manera que se pueda hacer una buena discusión de eso, doctora Liz. Excelente, doctor. Entonces lo realizaremos de esa manera. Yo voy a contactar con las expertas que nos ayudaron en la elaboración de este manual. Entre las expertas es digno de destacar está la doctora Luisa Cáceres, ex alumna de la facultad también. Entonces, poder coordinar y en un webinar como esta, poder socializar y discutir un poquito este manual. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos, doctor. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta Víctor Ariel. Si existe algún motivo por el cual se encuentra mayor sensibilidad a los antibióticos en el año 2019 con respecto a los años anteriores. Bueno, la sensibilidad a los antibióticos, en este caso, ¿verdad? La presentación de la doctora Lorena, ¿verdad? Fue en un lugar en especial y al microorganismo específico, en este caso, Staphylococcus aureus coagulasa, Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta la cantidad de muestras. O sea, solamente en pocos casos, ¿verdad? 5 casos de los 60, ¿verdad? Fueron Staphylococcus aureus. Entonces, tal vez por eso también no haya sido tan relevante el resultado, que haya sido mayor sensibilidad, en este caso a los antibióticos, ¿verdad? Que el año anterior. Y también hay que tener en cuenta en los lugares, ¿verdad? Acá hay que resaltar también dentro de este trabajo de investigación de que cuando es bajo el Staphylococcus aureus es hasta cierto punto razonable, importante, ¿verdad? Bueno, porque el Staphylococcus aureus es un microorganismo contagioso en sí, que se transmite, ¿verdad? Que queda luego en la urea y se transmite directamente entre vaca y vaca, ¿verdad? Y acá la mayor parte fueron los coagulasas negativos, o sea, microorganismos ambientales en gran parte, ¿verdad? Que pueden ser más controlados. El Staphylococcus aureus es más difícil controlar. No sé si se respondió a su pregunta. Y si hay alguna otra pregunta más.
Solamente de felicitaciones a los expositores. Ahí está un joven, Emilio, desde la distancia. ¿A qué se debió el criterio de exclusión de trazas en el diagnóstico de mastitis en las dos primeras investigaciones y en la última no? Fue debido al tipo específico de terminación y luego sensibilidad a los antibiogramas. Esa es la pregunta. En todos los casos, o sea, para el estudio de si era positivo o no, o sea, si tenía el porcentaje de CMT positivo, en este caso de la doctora Lorena, ¿verdad? Vanessa, se tuvo en cuenta ya desde traza. En el otro caso es para la extracción de la muestra y envío al laboratorio por la posibilidad de que tenga más microorganismos, lo que tienen reacciones más de uno, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Normalmente en trazas ya hay también microorganismos, pero de menor proporción. O no sé si hay alguno más del equipo que quiera responder en esa parte. Doctor, ¿qué tal? Excelente la disertación y quería contestar respecto a eso que se eligieron mastitis clínicas, es decir, que ya presenten algún signo, como por lo menos se nota en California. En California mastitis es a partir del grado 1, por eso, porque eran mastitis clínicas, no subclínicas en el caso de Ana Barbosa. Gracias, doctor. Leticia dice, no recuerdo cuánto fue el aislamiento de Staphylococcus. En este caso, en el trabajo de Lore fue solamente, de Lore fue solamente 5 de 60, ¿verdad? Son 22 casos, tengo entendido. Bueno. Naida. 67% de Staphylococcus creo que era. Bueno, trató de responderle. Ese eran los coagulasa negativos. Ahí Sebastián también respondió. Una consulta de Nilsa. Los resultados obtenidos en su trabajo de investigación podría variar si aumenta la cantidad de establecimientos con los mismos factores de riesgo. Y sí, doctora Nilsa, evidentemente van a aumentar la mayor cantidad de muestras, pero eso puede variar. Doctor, con respecto a la pregunta de la doctora Nilsa, también recalcar un poco ahí la importancia de tener un manual de buenas prácticas. Porque hay que decir, ¿verdad?, de que todos los productores hacen hasta lo imposible para poder tener el mejor manejo sobre sus animales, ¿sí? Hay que decir eso. Entonces, en base a lo que la doctora Vanessa consideró como factor, ¿verdad? Entonces, la pregunta era si es que había, por ejemplo, lavado de pezón, por ejemplo. Ahora, el productor dice, sí, yo lavo pezón, pero nosotros tenemos que irnos un paso más. ¿Cómo realiza el lavado? Entonces, por eso es muy importante el trabajo de la doctora Vanessa y va muy de la mano también con lo que es manual de buenas prácticas. Acompañarle al productor paso a paso, ¿verdad? Como para poder optimizar su producción. Eso, doctora, y sí va a variar mucho si es que aumenta la cantidad de establecimientos y también si se ajusta más la encuesta. ¿Alguna otra pregunta más? Las principales síntomas de Staphylococcus aureus. Eso pregunta Edgar. Y los síntomas de una mastitis normalmente no siempre el auro, o sea, el auro inclusive es más crónico de repente, ¿verdad? Una mastitis violenta, más bien por otro tipo de microorganismo, ¿verdad? Pero el Staphylococcus aureus se presenta normalmente y es muy rebelde, muy difícil de tratar, ¿verdad? Inclusive, si es que durante el periodo de la lactancia tuvo Staphylococcus aureus, eso, si no se hizo un correcto secado, al parir nuevamente la vaca va a tener nuevamente una mastitis. Entonces, ahí sí va a ser grave
una mastitis en una vaca recién parida. Si se presenta en una vaca recién parida el estafilococo aureus, una mastitis, es muy, muy difícil. Entonces el estafilococo aureus es muy rebelde, muy difícil de erradicar. Sin embargo, los otros sí se pueden erradicar o pueden ser controlados porque son más ambientales. Otra pregunta dice, una vez respondía el formulario y ya está. En el caso de factores de riesgo, ¿se utilizó solamente la encuesta o también se fue a observar durante el proceso de ordeñe? Pregunta la doctora Rosa Torres. Hola. Sí, con respecto a eso, bueno, obviamente que nosotros estuvimos participando durante el ordeñe cuando fue la toma de muestras y la encuesta y la prueba de California de los animales. Se realizó la encuesta y a la vez nosotros confirmábamos si, al menos en esos factores, si se realizaba o no esa práctica. Entonces, se realizó la encuesta, si decían que sí o que no, nosotros igualmente confirmábamos si de verdad realizaban o nos mentían. No sé si respondo a la pregunta de la señora o señorita Rosa. La doctora Rosa. Doctora Rosa. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ya queda a tu cargo, doctora. De mi parte, yo le agradezco. Entonces, gracias y bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Creo que están contestadas todas las preguntas. Preguntaron por ahí si cuánto tiempo tienen para responder. Y la doctora Luz me dice hasta media hora después de culminada la charla, ¿sí? O sea que ahora son las 12:11 y entonces a partir de que culmina, entonces tienen media hora más. No sé si hay alguna otra consulta más. Agradecerle a todos por su presencia y bueno, ojalá que esto dé pie, que se les prenda entonces las lamparitas para futuras investigaciones también. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.